todos aquellos que recién se incorporan también, se conectan a la clase. Y empecemos. Empecemos con nuestro tema de funciones nitrogenadas. Solo para recordar lo que hemos visto la clase anterior. Muy buenos días con todos. Ustedes se recordarán el cuadro que habíamos presentado en las clases anteriores, ¿no? De funciones, en este caso, funciones químicas. Habíamos hablado de ello. Recuerden que este es el orden, ¿no? En base a su fuerza ácida, es decir, la jerarquía de los compuestos orgánicos, ¿no? Las funciones que presenta cada uno, esta es la jerarquía. Si hay uno de mayor jerarquía que el otro, pues el de baja jerarquía actuaría como un sustituyente. Y estos son los nombres, ¿sí? Los nombres que nosotros ya lo conocemos, ¿no? Ahí está. Vamos a explicar ahora todos los compuestos que contengan el nitrógeno. También recordarás este cuadro, ¿sí? ¿Recuerdas ello? Pero como ya desarrollamos los primeros 6, que son los oxigenados, vamos a desarrollar estos últimos 3, amina, amida y nitrilo. Ahí tiene la forma cómo reconocerlo y el sistema de nomenclatura UPAC que se debe usar. Bueno, aquí algunos ejemplos. Bien, estamos recordando lo que vimos un poco la semana pasada, bueno, clases anteriores. Y ahora sí, empecemos. Aminas. ¿Qué son las aminas? Vino ya como pregunta examen de admisión. ¿Las aminas tienen carácter ácido o básico? Esa es la primera pregunta que yo les planteo a ustedes. ¿Su carácter es ácido o es básico? Bueno, la respuesta no es tan complicada. Si nosotros recordamos un poco del amoníaco, fácilmente lo podemos responder. Pues el amoníaco tiene una fórmula NH3. Entonces, en base a la fórmula del NH3, recuerdan ello, ¿no? El amoníaco es él. Yo lo puedo representar así también. O sea, para darle forma nada más. ¿Correcto o no? Entonces, a este H yo lo voy a cambiar por R. Y eso me tendría a la amina. Se dice que las aminas son consideradas como derivados del amoníaco. Si el amoníaco es una base, las aminas también son bases, porque son derivados de ellas. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta esa característica. Son de carácter básico. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Con la teoría de ácidos y bases de Bronsted y Lowry. Notemos aquí, jóvenes. Bueno, el grupo funcional, el que está encerrado en círculo, ese es el grupo funcional. Grupo amino, no te olvides, el grupo amino. Y si nosotros vemos, en este caso, un compuesto que tiene mayor jerarquía que las aminas, ya, también hay forma de nombrarlo, ¿no? ¿Qué más? Ajá, como decía, se consideran derivados del amoníaco, por lo tanto, las aminas presentan carácter básico, carácter básico. Si recordamos un poquito de la teoría de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, notamos aquí el agua, ¿no? En este caso el agua, a ver, solo para recordar un poco, la molécula de agua, esta molécula de agua dona un protón, como el RNH2 es una molécula neutra, al, digamos, aceptar ese protón, tendría una carga positiva. El H, al salir del agua, adquiere un OH de carga negativa. ¿Correcto? Entonces, él es una base. O sea, las aminas son de carácter básico. ¿Ya? Son de carácter básico. ¿Perfecto? Muy bien, sigamos, sigamos. Bueno, aquí ya estaba escrito. Ya lo tenía escrito aquí. Vamos a borrar. Ajá, ahí está. Ácido base. Ahora, las aminas también, de acuerdo
a los sustituyentes que tiene el nitrógeno se clasifican como primarias, secundarias y terciarias. No existe cuaternaria, no hay aminas cuaternarias, solamente hay primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? A ver, veamos aquí, por favor. Ahí está, los tipos de aminas. ¿Cómo identificarlas? Cuando tú veas al NH2, por ejemplo, una estructura de este tipo, incluso te pueden complicar así. Imagínate, tenemos una estructura de este tipo, ¿no? Vamos a colocarlo así. Imagínate. Entonces, ajá, ahí está. Y colocamos, por ejemplo, así. Bueno, fíjate nada más en él, ¿no? No importa lo que tengas enlazado al nitrógeno, esto representa a una amina primaria. Las aminas secundarias tienen NH, ¿no? Por decirlo un ejemplo, podría desarrollarlo así, mira. Note, por favor. Así. Así, ¿no? Esta es una amina secundaria. ¿Captas? Muy bien. Y una amina terciaria, ya cuando tendría solamente nitrógeno, no rodeado por tres sustituyentes. ¿No? Un claro ejemplo podría ser así. H3, C2H5, y aquí, por ejemplo, ahí está, un signo. O sea, la forma como debe presentarse, aquí lo tienes arriba, y de esa manera se identifica a las aminas. ¿Ok? Tienes que saber identificarlas. Primaria, secundaria y terciaria. ¿Ok? Fácil, ¿eh? Está fácil de reconocerlas. Ahora, ¿cuál es el nombre o el sistema de nomenclatura que yo debo utilizar? Bueno, si utilizamos el UPAC, pues debemos darle la terminación amina, cuando utilicemos la nomenclatura UPAC. Ya al utilizar el nombre, en este caso común, se nombran los grupos sustituyentes al nitrógeno y la terminación también es amina. Ahí está. Nombrar en orden alfabético a los sustituyentes que estén unidos al nitrógeno, seguido de la terminación amina. Por ejemplo, esto de aquí. Por favor, ¿cuántos carbonos tiene? No debes contar al nitrógeno. El nitrógeno va aparte. Lo que yo quiero es que cuentes los carbonos. ¿Cuántos carbonos se observa ahí? Bueno, viendo la cantidad de átomos de carbono, lo que debes hacer es nombrarle como un alcano. Al nombrarlo de esa manera, le vas a llamar metano, ¿correcto? Metano. Cambiamos la O por amina. ¿Qué nombre tendría? Metanamina. Y el nombre UPAC para él, el nombre UPAC para él sería metanamina. Ahora, el nombre común es nombrar este sustituyente conocido como metil y la terminación amina, ¿no? Metilamina. Nombre común, nombre UPAC, metanamina. Ahí está, ese es el nombre UPAC, metanamina, y este es el nombre común, metilamina. A ver ahí, igualmente, ¿cuántos carbonos tienes? Bueno, tiene 2 carbonos. Si yo quiero usar el nombre UPAC, le llamaría etano. Cambio la O por amina. Etanamina, ¿no? Etanamina. El nombre común sería el grupo que acompaña, sustituyente, etilamina. Ahí está, etanamina, etilamina sería el otro, ¿no? Y así se puede dar nombre a todas las aminas que corresponden. Pero ahora, si la amina se hace cada vez, o la cadena, ¿no? Cadena carbonada se hace cada vez más grande,
pues el grupo NH2 puede tener más de una posibilidad en su posición. O sea, puede tener distintas posiciones. Por lo tanto, hay que darle la numeración de ese grupo NH2. Por ejemplo, el de aquí. Él se encuentra en la posición 2, ¿no? Tú empiezas de la izquierda, de la derecha, igual el carbono que contiene al NH2 cae en la posición 2. Entonces, lo que tendrías que llamarlo o nombrarlo sería usando localizadores. A ver, sería 2, ¿no? 1, 2. ¿2 qué? Miren, miren acá, por favor. Veamos, veamos, veamos. Vamos a ver si hay nombre. Ah, sí hay nombre, pero no hay numeración. Vamos a poner la numeración. Empezamos por cualquier lado, ¿no? 1, 2, 3. Nombras como un alcano. Bueno, nombrar como alcano sería propano. Pero dime, este grupo NH2, similar a la nomenclatura de los alcoholes, ¿en qué carbono se encuentra ubicado? En el carbono 2. Por eso lo vas a llamar 2. Nómbrale como alcano, propano. Cambias la O por amina. O propan 2 amina. Acuérdate que habíamos dicho que se puede aceptar, ¿no? Estas dos formas. No es que tienen dos nombres distintos, no, es un solo nombre. Este es un solo nombre, pero lo que sucede es que utilizan distintos años de nomenclatura yupa. Uno era de los 70 y el otro era de los 90. A ver, 2 propanamina, ¿no? ¿Y él cómo lo llamarías? También elegimos la cadena carbonada, o sea, la cadena que tiene más número de carbonos y le damos la numeración, ¿cierto? Le damos numeración. Bueno, en este caso, ¿por dónde empezarías? Tú debes recordar que cuando hablamos de, qué sé yo, cuando hablamos de alcoholes, que son otra función orgánica, habíamos indicado que las funciones químicas orgánicas, alcohol, ácido, etcétera, lo que continúa, van a tener mayor jerarquía que cualquier grupo alquilo, ¿cierto? Que cualquier sustituyente, incluso que los enlaces dobles y triples. Por lo tanto, no debo empezar a enumerar por la izquierda, debo empezar a enumerar por la derecha, ¿correcto? Y de esa manera, vamos a ver, faltó colocar la numeración y sería así. Miren, más o menos sería acá 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerda que cada grupo alquilo o sustituyente debe tener su propio localizador. Como aquí tengo 2, entonces sería 4,4. Dimetil. Y el grupo amino se encuentra en la posición 2. Tiene 5 carbonos, pentanamina. ¿Recuerdas ello? Mire, ahí está, ¿no? O en todo caso sería 4,4 dimetil pentan 2 amina. Cualquiera de las dos es válida, ¿ya? Válida, válida. A ver esto de acá, ¿cómo empezarías? Si tiene numeración, ¿eh? Si tiene numeración creo esto. A ver, ¿cómo nombrarías ello? Ojo, son aminas primarias, ¿eh? Estamos utilizando nomenclatura de aminas primarias. ¿Cuál sería el nombre para en este caso, esta amina? Profesor, empezamos por la izquierda porque está más cerca el enlace doble. Déjame decirte que el doble no tiene mayor jerarquía que el grupo amino. Eso significa que este doble está por demás. Me interesa más la posición que esté más cerca el NH2. Empezamos por la derecha. Ups, no hay tampoco, no hay. Entonces, si empezamos por la derecha,
Mire, sería de esta manera, ¿no? Mire, joven, sería así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo que voy a hacer es nombrarlo, pero como un alqueno. Y si es un alqueno, la menor numeración de su doble enlace. 5-hexeno. ¿Cierto o no? Pero ¿qué hacemos? Borramos la vocal O. Borramos la vocal O. Y le damos la posición de tu grupo amino. 5-hexen, 3 amina. Ahí está. Ahí está. Veamos. Ahora, las aminas secundarias y terciarias presentan dos formas de nombrarlas. Sí es más interesante. Vamos a borrar esta parte. Si desean mirar nota, por favor, dale una pequeña leída ahí. Dice, se nombran los grupos sustituyentes en orden alfabético, seguido de la terminación amina. Claro, ¿no? Ese es el nombre común, pues. Pero también tenemos otra manera. La otra manera es cuando ya se hace muy compleja y no se reconozca el nombre del grupo sustituyente o el grupo alquilo, pues ahí se da ese nombre específico. ¿Ok? Miren, a ver. ¿Cómo lo llamarías a él? Profesor, se repite dos veces. Al repetirse dos veces, estás diciendo que debe llamarse metil y metil. Por lo tanto, sería un dimetil. Debe ser llamado un dimetil. ¿Dimetil qué? Dimetil amina. Dimetil amina, ¿no? Porque tenemos dos, pues, terminación amina. Y aquí también, ¿no? Pero en orden alfabético, pues. Sería, aquí sería, este es metil y este es etil. O sea, lo llamarías etil dimetil amina. Ahí está. Ahí lo observas, ¿no? Ahí lo observas. Pero puede haber casos donde el, el compuesto a nombrar sea muy complicado, o sea, no pueda reconocerse a los sustituyentes. Entonces, en ese caso, ¿cómo lo puedo nombrar? A ver, esto de aquí. Profesor, esto es fácil porque yo sé que él se conoce como metil, él se conoce como etil. ¿Y él cómo se conoce? ¿Qué nombre tendría él como grupo alquilo? A ver, ¿qué nombre tendría? Creo que nadie lo va a poder dar a conocer porque no es común un grupo alquilo de esa forma. Incluso quizás ni siquiera existe. Entonces, ¿cómo hago en este tipo de nomenclatura? Lo que debes hacer primero, como dice ahí, indicando con la letra N a los sustituyentes que tienen nitrógeno. O sea, este nitrógeno a los sustituyentes más simples, como el Ch3, Ch2, Ch3, ¿ok? A ellos. Luego nombrar con la terminación amino, o sea, utilizo mi cadena carbonada y le doy la terminación amino. Ahí tienen ustedes la numeración, 6 carbonos. Pero habíamos dicho, primero vamos a nombrar a aquellos que están unidos, ¿no? Los grupos alquilo más simples al nitrógeno. Él es metil, pero este de acá es etil. ¿Quién iría según el orden alfabético? El etil. Pero vas a llamarle N-etil, porque se encuentra unido al nitrógeno. N-etil. El otro también N-metil. Luego me dices en qué posición se encuentra tu grupo amino. Se encuentra en la posición 3. Sería 3 hexano, ¿no? Sería hexan, ¿no? Hexanamina, ¿no? Hexanamina. Mira, por favor. Ahí está. ¿La ves? Sencillo, ¿no? Está sencillísimo, ¿eh? Sencillísimo.
Bueno, las aminas, como tú muy bien sabes, tienen al grupo NH2, ¿cierto? NH2. Y al tener a él, recuerda que si nosotros hacemos su estructura de Lewis, tenemos uniones hidrógeno-nitrógeno. ¿Qué significa eso? Significa que las aminas, muy aparte de tener carácter básico, pues también tienen la facilidad de formar puente de hidrógeno. Como las aminas tienen la facilidad de formar puente de hidrógeno, eso significa que tiene una temperatura de ebullición mayor que los hidrocarburos de la misma cantidad de átomos o de una masa molar semejante. Ajá, las aminas son de carácter básico y se neutralizan con los ácidos. Claro, eso nosotros lo sabemos. Las aminas forman puente de hidrógeno, justamente por el HN. Las aminas de bajo peso molecular son gases. Así es, son livianos, por lo tanto, son gases, ¿no? Son gases. Son de baja masa molar o líquidos volátiles, de bajo punto de ebullición. Eso es totalmente cierto. Cuando las fuerzas intramoleculares son débiles, rápidamente se evapora, fácilmente hierve, porque tiene baja temperatura de ebullición. Sí, eso también. Algunas presentan olores tan fuertes que son desagradables, como el olor a pescado podrido, ¿ya? A pescado podrido. Ese olor de pescado se refiere a la formación de las aminas. Como dice, algunos presentan olores fuertes y desagradables que se forman en la putrefacción de la materia orgánica animal. Por ejemplo, esta amina, bueno, ella tiene dos grupos NH2, tiene dos grupos NH2. Contamos nada más la cantidad de carbonos, bueno, tiene 4 carbonos, lo llamarías como bután, ¿no? Bután. Pero como tiene dos grupos NH2, la terminación debe ser diamina, di para indicar dos. Conocido como la putrescina. Esta putrescina tiene un olor fuerte, ¿no? Putrescina, podrido. Y acá, que tiene un carbono más, ¿cómo lo llamaría él? Bueno, tienes 1, 2, 3, 4, 5. Pent, ¿no? Pentadiamida. Perdón, pentadiamina. Sería el nombre de esta amina. O llamado también cadaverina, ¿no? Es el olor fuerte cuando, digamos así, los huesos, los cadáveres, se comienzan a descomponer, generan estos olores totalmente desagradables. Y no olvidar, ¿eh? Las aminas forman puente de hidrógeno con el agua y también entre sí. O sea, entre ellas mismas van a formar puente de hidrógeno. No solamente cuando esté con el agua, entre ellas mismas formarían también. ¿Ok? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, amida. Hablemos de las amidas. Las amidas, al igual que otros compuestos, ellos son derivados de los ácidos carboxílicos. Derivado de los ácidos carboxílicos. Profe, ¿qué significa ello? Bueno, lo que significa es que va a haber una reacción entre el ácido carboxílico y otro componente. Y ese componente, en este caso que no se mencionó, puede ser el amoníaco o puede ser una amina. Depende con quién esté interactuando. ¿Ok? Muy bien. El grupo funcional, conocido como amida, no te olvides, ¿ah? Amida. Y este es el grupo funcional. Ten en cuenta, el carbono tiene el oxígeno unido o enlazado al nitrógeno. Carbono enlazado al oxígeno y también enlazado al nitrógeno. Por eso lo conocen como R-con, R-con, R-con o R-conch, ¿no? Con dos hidrógenos. En el caso no tenga más sustituyentes los átomos de nitrógeno.
Todo eso es el grupo. Son derivados de los ácidos carboxílicos que se preparan al hacer reaccionar, ¿no?, el ácido carboxílico con el amoníaco o amina, ¿no?, más agua. Son derivados de los ácidos carboxílicos que se preparan al hacer reaccionar el ácido carboxílico con el amoníaco o amina, ¿ya? O amina, aquí más agua no, o amina nada más, ¿ya? Lo que te produce, lo que te va a producir es la amida, ¿ya? La amida. Y esta es la reacción. Allá. A ver, recién me doy cuenta, como lo había escrito muy rápido, dice, son derivados de los ácidos carboxílicos que se preparan al reaccionar el ácido carboxílico con amoníaco. Claro, aparte de la amida, también te produce agua, ¿sí? Ahí está. Esta es la amida, R con, ahí está, R con, y esto es el agua que se ha formado, ¿no? Noten, por favor, ahí tienes al ácido carboxílico, acá tienes al amoníaco, o también podría ser una amina. ¿Recuerdas el, el hidrógeno, vamos a ponerlo así, ¿eh? El hidrógeno del amoníaco se va con el OH del ácido carboxílico. Se combina, me forma agua. Y lo que quedaría es una amida. Bueno, ¿cómo nombrarlo? Se cuentan los carbonos, pues hay que contar los carbonos, ¿ya? Se cuentan los carbonos y en base a ello se da la nomenclatura. Tienes, aquí lo voy a corregir, ya lo voy a corregir, mantener, ya. Acá tienes dos carbonos, se va a llamar etanamina, se cuentan los carbonos. Etanamida, ¿ok? Vamos a ver así. Ahí está, ahora sí. Etanamida, porque tiene dos carbonos, se cuenta todos los carbonos que hay. Etanamida. Tiene tres carbonos, cuenta todo lo que tiene. Nómbrale como alcano y le cambias la última terminación por amida, o sea, la vocal, lo vas a cambiar. Propanamida, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, esto de acá conocido también es un anillo aromático unido a la función de las amidas, benzamida, ¿no? Benzamida. Mira, esta parte joven de funciones nitrogenadas prácticamente es poder diferenciar una de la otra, ¿no? Yo diferencio la amina de la amida y el nitrilo. Mira, el grupo funcional es esto, está encerrado, conocido como ciano. Ellos también son derivados de los ácidos carboxílicos y su nomenclatura, UPAP, tiene la terminación nitrilo y en los cíclicos carbonitrilo. Nombras como alcano y le das, no, sin borrar nada, y le agrega la terminación nitrilo. Acá tienes dos, por eso le hemos llamado dos carbonos, por eso le hemos llamado etano, nitrilo. Acá tienes tres, propano, nitrilo. Bueno, aquí, ¿cómo lo llamarías? Tiene cinco, ciclo, no, perdón, tiene seis, ¿no? Seis acá, y a él le puedes llamar carbonitrilo. Ciclo hexano, carbonitrilo. ¿Captas? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Amina, amida y nitrilo. ¿Ok? Bueno, aminoácidos también hay, pero eso ya es parte de su curso de biología, que no tiene mucho complicado, muy complicado. Acá un aminoácido tiene al R, en este caso al Che, este Che unido al NH2, y luego el Che también unido al COH, ¿no? Lo conocen como alfa aminoácido porque el grupo amino se encuentra en un carbono atrás de los grupos carboxílicos.
Bien, pero vamos a empezar ahora con la isomería, que no hemos desarrollado eso, si mal no recuerdo, no hemos hablado de la isomería. Mira, esta propiedad es muy fácil de entenderla. Vamos a decir que una misma fórmula global, si se puede representar en dos o más estructuras distintas, ya lo tienes. Hay isomería en ella, ¿ya? Y las isomerías se clasifican como estructurales y las estereoisómeras. Estructurales y estereoisómeras. Por ejemplo, isomería estructural, los estereoisómeros. Los isómeros estructurales son tres prácticamente, muy conocidos. Ahí está. Isómero de posición, de cadena y de función. La estereoisomería tiene dos, las ópticas y las geométricas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no te olvides, ¿ah? Isomería, una misma fórmula global se puede representar en dos o más formas, ¿no? Distintas. Obviamente va a haber un cambio en sus propiedades. Por ejemplo, hablemos de los isómeros de posición. ¿Cómo es un isómero de posición? En qué se diferencia? A ver, por favor. ¿En qué se diferencia un isómero de posición? ¿Cuál sería su respuesta? Te escucho. Vamos, vamos. Muy bien. Los isómeros de posición se van a diferenciar, como su mismo nombre lo dice, se diferencia en la posición del sustituyente o grupo funcional. Observen, por favor. Obviamente la cadena carbonada no tiene por qué cambiar. Si tienes 5 carbonos, solamente va a cambiar la posición del grupo funcional o sustituyente sin que cambie la cadena principal. Ellas presentan, las propiedades químicas van a ser las mismas, pero las físicas van a cambiar, ¿ok? Ya que tiene el mismo grupo funcional o el mismo sustituyente. Por ejemplo, la fórmula global de ellos, ¿no? C4H10O. Bueno, esto sería, a ver, de un alcohol, ahí está, nota, mira, el OH he colocado aquí, lo he colocado aquí en esta posición, pero puede ser también que el OH pueda caber en esta otra posición. ¿Qué significa eso, profesor? Que la cadena carbonada se mantiene, sigue habiendo 4 carbonos, pero el OH cambió de posición. No hay un cambio, bueno, al cambiar de posición ya tendríamos dos compuestos distintos. Este compuesto es totalmente diferente al compuesto que estoy señalando aquí, ¿ok? Porque tienen nombres diferentes, ¿no? ¿Cómo lo llamarías a él? Bueno, 2 tiene 4 carbonos, 2 butanol. Nota, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2 butanol y aquí se llamaría 1 butanol. ¿Sencillo? Muy bien. Sencillo. Eso se llama isómeros de posición. Isómero de cadena. Bueno, lo llamas isómero de cadena porque aquí va a haber un cambio ya en la cadena carbonada.
La cadena carbonada va a tener que cambiar, ella cambia el tamaño y obviamente va a cambiar también bueno, las propiedades físicas, ¿no? Se diferencia en el tamaño de la cadena carbonada, conservando el grupo funcional. O sea, su grupo funcional no, se mantiene en la misma. Presenten igual propiedad química y distinta propiedad física. Ahí tienes la fórmula global. Nota, esto sería de un alcano. Por ejemplo, acá tengo ¿cuántos? Tengo 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo lo llamaría él? Tiene un nombre. Ajá, ahí está. Y aquí también, mira, aquí también tengo 4 carbonos, que esto sería mi cadena carbonada. Si recordamos un poco de nomenclatura, este compuesto que estoy señalando se le conoce como eh, el isobutano, porque tiene 4 carbonos y tiene la forma iso, ¿no? Isobutano. Pero este de acá, como es de cadena lineal, tendría solamente el nombre de N-butano, ¿cierto? Ahora, hay una forma, una regla, o digámoslo así, práctica para poder determinar cuántos isómeros tiene un alcano. Pero el alcano de 4 a 7 carbonos, no hay para más átomos de carbono. Ahí está. Cuando el N toma valores desde 4 hasta 7. Si tú reemplazas la fórmula, como tienes acá 4 carbonos, deberían salirte 2 isómeros. Reemplaza aquí 4, sería 2 elevado a la 4 menos 4, sale 0. 2 a la 0 es 1. 1 más 1, 2. Ahí tienes los 2 isómeros. Y si tienes más, por ejemplo, a ver, ¿cuántos isómeros tendría el extremo? Un alcano de 7 carbonos. Un alcano de 7 carbonos. Reemplaza acá 7 menos 4, 3, 2 al cubo, 8, más 1, 9. Tendrías que dibujar 9 isómeros o 9 estructuras para ese hidrocarburo que tiene 7 carbonos. Alucinante, alucinante. Y bien, isómero funcional o isómero de compensación funcional, también se llama de esa manera. Bueno, ¿cómo lo nombraría o cómo reconocería ella? Estos isómeros de funcionales, habíamos dicho en la clase pasada, se agarran entre parejitas, aldehído, ¿no? Aldehído cetona, alcohol éter, ácido carboxílico y los ésteres. Se diferencian en el grupo funcional. Las propiedades tanto físicas como químicas deben ser diferentes, ¿no? Son totalmente distintas. A ver, esta fórmula corresponde, por ejemplo, a un ácido carboxílico. Ajá. Pero también puedo representarlo con un éster, ¿no? ¿Vale? Ahí está la fórmula. Es la misma fórmula con distintos compuestos. Bien, entonces, tiene 3 carbonos. Acá también tienes 3. Bueno, de hecho que son funciones distintas, nombres también distintos. Ácido propanoico. A los ésteres, ¿te acuerdas cómo se nombraba? Hasta donde quede el último oxígeno, donde está el carbono. Tiene 2 carbonos. Lo vas a llamar como, ajá, llámale etanoato de metilo. Ya está. Propiedades físicas y químicas totalmente diferentes. Y aquí ya me adelanté a la isomería geométrica. Isomería geométrica. Comúnmente este tipo de isomería se presenta en los alquenos. Ojo, generalmente, porque también hay isomería en los cicloalcanos. Pero eso ya sería tema ya universitario. O sea, vamos a hablar lo que nos piden en los exámenes de admisión. La isomería geométrica generalmente se presenta en los alquenos. Muy bien. ¿Qué más? Debido a que los átomos de carbono que se unen por este doble enlace no pueden rotar, o sea, no vayas a pensar
que el que está aquí es la rotación del otro, no se puede rotar. Por lo tanto, existen dos formas distintas llamadas cis y trans. Mire por favor ahí. Si estos están arriba, o sea, están en el mismo lado, pueden ser que estén arriba, o como también los dos pueden ser que estén abajo, manteniendo esa forma, ellos serían un isómero especial. Se llamaría cis. Pero si está de diagonal, puede ser de esta forma o de esta otra, sería trans. ¿Ok? Hay cis y hay trans. Cis y trans. Solamente le agregas el prefijo cis para darle nombre al compuesto señalado. Generalmente las moléculas del tipo cis son polares, ¿no? Mira, acá hay H3, no, perdón, mejor dicho, esto, imagínate que sea un cloro. Entonces, vector, acá también que sea cloro, vector. Si son cloro-cloro, jala con tanta fuerza los átomos de cloro que estaría concentrando parcialmente con una carga negativa. Entonces ya se genera una dipolaridad permanente. Entonces, los isómeros geométricos de la forma cis son moléculas polares. Pero los isómeros trans, no pues. Mira, el vector arriba, un vector abajo. ¿Se puede cancelar? Sí. Es probable que estos dos se cancelen. Por lo tanto, estos de acá son trans. Y si son trans, la molécula es no polar. Al ser molécula polar, recordemos un poquito de la propiedad, ellos presentarían alto punto de ebullición y ellos de aquí un bajo punto de ebullición. A ver, me dice 2-buteno. Lo voy a representar acá, jóvenes. Lo represento, ¿ok? A ver, este 2-buteno sería así, ¿no? Ya está. Mira, donde esté el doble enlace, ahí analizas. Hay casos donde no se ha podido presentar isomería por más alqueno que sea. Entonces, lo analizo, doble enlace. Aquí tenemos al H3, hidrógeno. Lo mismo para el otro. Tenemos H3, hidrógeno. Ojo, ¿eh? Los X no pueden ser hidrógeno, pueden ser cualquier otro grupo menos átomo de hidrógeno. Ahora, la forma trans. Ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. Fíjate, por favor, cis, trans. Bien, lo que debemos hacer aquí es darle nombre, ¿no? ¿Cuál sería el nombre para él? Bueno, como tiene la forma cis, solamente le agrego a este prefijo. Sería cis 2 buteno. Y a este de acá simplemente sería trans 2 buteno. ¿Capta, joven? ¿Captó la idea? Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Muy bien. Ajá. Mira, para hablar de petróleo, quiero mostrarle este video. Este video. Ya, es un video muy interesante. Proceso de la industria del petróleo. Ya. Cualquier consulta respecto a ahí, ¿no? Al combustible, me hacen llegar sus preguntas en caso que no hayan captado muy bien las imágenes, el video, el sonido, igual me lo hacen llegar, ¿ya? Interesante esto, obviamente el Perú. Proceso de la industria del petróleo. Aplicando diferentes técnicas, se inicia la fase de exploración para ubicar áreas con probable
probables reservas de hidrocarburos. Ya, ok. Sí, tiene razón, tiene razón. Ya. Voy a compartir entonces la pantalla. Gracias por decirlo. Ahora sí notas la pantalla. Proceso de la industria del petróleo. Aplicando Ok. diferentes técnicas, se inicia la fase de exploración para ubicar áreas con probables reservas de hidrocarburos. Para comprobar la existencia de estos yacimientos, que podrían estar a cientos o miles de metros de profundidad, se perfora un pozo exploratorio. El sistema de perforación incluye una broca, tubería y lodos, que permiten perforar diferentes tipos de rocas hasta llegar al objetivo, yacimientos de gas o petróleo. La presión del gas en el subsuelo hará que el petróleo sea impulsado en donde un sistema de válvulas apodado árbol de Navidad controlará su salida. Luego se separa el petróleo, el gas y agua. Una vez el yacimiento pierda presión, se deberá utilizar sistemas mecánicos de producción, como el llamado caballito. Un oleoducto con estaciones de bombeo cada cierto tramo transporta el petróleo crudo al centro de almacenamiento para su posterior exportación o refinación. Cuando inicie operaciones, la nueva refinería Talara convertirá el petróleo crudo en combustibles y productos mucho más limpios, ya que, habiendo incrementado su infraestructura, su capacidad de producción ha aumentado en más del 45%, generando más energía, diversidad de productos y materias primas para la petroquímica, asegurando la preservación del aire y la salud de todos los peruanos, encaminando al Perú a su desarrollo energético con responsabilidad. Nueva refinería Talara, energía y salud para todos los peruanos. Bien, al menos una pequeña introducción respecto a lo que corresponde al petróleo. Sí, interesante, interesante eso. Bien, entonces vamos a hablar un poquito del petróleo. Sí, ahí lo ven. Listo. A ver. Bueno, dice el petróleo, ¿no? El petróleo es una mezcla, como ya escuchaste, es una mezcla compleja de hidrocarburos, sólidos, líquidos y gases. Pero muy aparte de ello también tiene impurezas. Impurezas como el sulfuro de hidrógeno, en este caso el dióxido de carbono también, el amoníaco, entonces hay que darle un tratamiento. Aparte de estos gases que se ha mencionado, también contiene metales, metales como el vanadio, metales como el níquel, ¿no? Y ellos son perjudiciales. Y al petróleo se le conoce desde hace mucho tiempo como el oro negro o el aceite de piedra. Oro negro porque tiene alto valor agregado, ¿no? Allá por los años 1800 se comenzó a dar las primeras perforaciones petrolíferas en nuestro territorial. Aquí en Pampilla tenemos en este caso tenemos yacimiento, ¿no? Yacimiento de petróleo. Tenemos en la Pampilla, mejor dicho, en Ventanilla, la Pampilla, ¿no? Ahí se procesa el crudo, se procesa. O sea, tiene muchos derivados de ellos. Se puede extraer por el subsuelo o en el fondo marino, ¿no? La composición del petróleo varía de acuerdo al lugar geográfico. De esta manera, nuestro petróleo aquí en el Perú es rico en hidrocarburos nafténicos, o sea, los cicloalcanos, cicloalquenos, rico en ello. Claro, también tiene alcanos, alquenos, ¿no? Y alquinos, por decirlo así. Pero se dice nafténicos porque no presenta tanto en su composición a los aromáticos.
como les había indicado, el petróleo en su extracción arrastra lodo, gases, claro, gases también, en este caso como el metano, porque también cuando hay petróleo, algo de metano se debe almacenar. Aparte del metano, también tenemos el dióxido de carbono, al amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y otros metales, cromo, hierro, vanadio. Para obtener los derivados del petróleo, lo que se debe hacer es llevarlo a una refinería, o sea, darle su tratamiento. Y al refinar el petróleo, de hecho que se hace una especie de pretratamiento, porque tiene lodo, hay que retirar todo ese lodo, todo ese barro, contiene azufre, hay que retirar todo ese azufre, y si es mucho la cantidad de azufre, se puede obtener ácido sulfúrico también. El azufre se debe eliminar en su máxima totalidad, porque los azufres en el petróleo, muy aparte de formar óxidos de azufre en el proceso de combustión, generan un daño en los motores de combustión. El azufre produce gomas cuando se realiza la combustión. Y si las gomas se forman, los pistones del motor se pegan. Y al pegarse, ya el tiempo de vida útil del motor disminuye. Bueno, entre los derivados del petróleo, dice, estos derivados del petróleo que se obtiene de la torre de destilación se depositan en cada plato de acuerdo a su punto de ebullición. Claro, el petróleo, eh, como es una mezcla compleja de hidrocarburos, una vez retirado todo, digámoslo así, todas estas sustancias gaseosas o estos metales, lo que ocurre es que el petróleo, al tener mezclas de hidrocarburos, pues se calienta y al calentarse algunos de ellos ya están en ebullición. Entonces, en cada plato se va depositando una torre. Imagínate una torre que tiene varios pisos. Entonces, en cada piso se va depositando una mezcla o hidrocarburos que tengan una temperatura de ebullición cercana. De esa manera, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, el gas de petróleo. Este gas de petróleo es lo que sale en la parte superior de la torre. El gas de petróleo está formado por estos cuatro. ¿Por qué? Porque son gases, pues. ¿Ya? Por eso lo llaman gas de petróleo. Siendo el propano y los isómeros del butano usando como combustibles, en este caso embotellado. Lo llaman así porque para nosotros es muy común que venga almacenado, ¿no? Los que tienen todavía o tenemos cocina a gas no instalado de la empresa Cálida, sino compramos balón a gas mes a mes, pues ese balón de gas contiene, eh, en este caso, butano e isobutano, propano, ¿no? Todas ellas. Más conocido como GLP, ¿no? Los vehículos que tienen instalados el sistema de GLP utilizan ese propano, butano, isobutano. El GNB solamente es metano. Entre los otros derivados tenemos a la gasolina, conocido, hay vehículos a gasolina. El diésel es el combustible que cuando tu vehículo es a base de petróleo, no utiliza gasolina, se le usa. Las naftas también, queroseno, que son o algunos otros derivados, aceites, y en la base, o sea, en la parte inferior de la torre, se forman, en este caso, hidrocarburos muy pesados, que se utilizan para parchar las pistas, lo llaman asfalto o brea, ¿no? Residuo, básicamente. La gasolina es un derivado muy importante y tanto es así que la gran demanda de gasolina que se obtiene de las refinerías no cumple o no cubre, ¿no?, el pedido del parque automotor. Por lo tanto, lo que se hace, entonces, como ya no se puede extraer más de la torre de destilación más gasolina, ¿qué hacemos? Como tenemos hidrocarburos más pesados, entonces se fracciona. Ese fraccionamiento se le conoce como cracking, ruptura, fraccionamiento. Se divide a ese hidrocarburo de cadena larga en hidrocarburo de cadena más ligera. Y entre ellos tenemos al alqueno y a uno de los componentes, ¿no?, de la gasolina. Ahí está, el de color azul, gasolina. Bueno, hablemos de la gasolina.
Está formado por una mezcla de hidrocarburos líquidos de 5. Bueno, aquí, por favor, aquí sí, un lapsus. Lo voy a corregir, ¿ya? Aquí la gasolina no es de 5 a 17, sino de 5 a 12. ¿Ya? De 5 a 12. Entonces, ahí lo ves, ¿no? Está formada por una mezcla de hidrocarburos líquidos de 5 a 12, cuyo punto de ebullición varía de 40 a 200. Mientras más número de carbonos tenga, pues más alto va a ser su temperatura de ebullición. Según las normas y especificaciones mundiales, la gasolina debe contener un máximo de azufre para ser usado en motores de combustión. Claro, estas normas no solamente rigen el Perú, esas normas se da a nivel internacional, ¿ya? A nivel internacional. Y uno de los países que tiene una reserva de petróleo, y obviamente si hay petróleo también hay reserva de gasolina, más altas en todo el planeta es Venezuela. Venezuela, hasta donde se ha podido observar, es uno de los países que tiene reservas mucho más que otro, incluso que el Golfo, que los países del Medio Oriente. Países del Medio Oriente, como Irán, el petróleo que tiene Venezuela es más abundante, ¿no? Hay mayor digamos, cantidad que el petróleo que hay en el Medio Oriente. Bueno, pero no solamente de petróleo, ¿no? Un país sobresale, tiene que haber también exportación e importación. Bien, según las normas, como le dije, el azufre tiene que ser mínimo. Ahora, para poder controlar el poder antidetonante, ¿cómo es eso antidetonante? Primero, imagínate a ver, ya que estamos a días nomás de fiestas navideñas. Navidad, a ver, no sé, imagínate años anteriores, jugabas con artefactos pirotécnicos, una rata blanca. ¿Explota? Sí, está detonando. Entonces, lo que yo quiero hacer es que controlar esa detonación. Se puede controlar, básicamente, hablemos de la gasolina, no estos artefactos pirotécnicos. Puedo controlar, sí, cuando el vehículo se enciende, entonces ahí los pistones empujan al combustible formando vapor de gasolina. La gasolina también es volátil. Entonces, con el oxígeno se va a quemar. Pero para que pueda quemarse, no tiene que explosionar como si fuera estos artefactos pirotécnicos. Sé que hay una pequeña explosión, pero eso se debe controlar. Por eso lo llamas antidetonante, ¿ok? Controlar las explosiones cuando los vehículos se encienden. Antiguamente se utilizaba este llamado tetraetilo de plomo, pero al tener plomo se dieron cuenta que es totalmente tóxico. Tóxico para el aire y obviamente para el ser humano. Las personas que fueron diagnosticadas con plomo tenían problemas de aprendizaje. Lo que sucede es que el plomo ataca principalmente las neuronas. Entonces, las personas tenían problemas de aprendizaje. Pero se cambió este tetilo de plomo con el metilterbutiléter. De hecho, que o la gran mayoría de solventes o químicos son totalmente tóxicos, pero esto no tiene plomo. Por lo tanto, esta de aquí ayuda, ¿no?, a que la gasolina pueda controlar, ¿no?, controlar esa detonación que tiene. Da un mejor poder antidetonante y una mayor vida útil a tu motor. Entre las propiedades importantes a considerar de una gasolina es la volatilidad y su poder antidetonante. Octanaje de la gasolina. Bueno, el octanaje de la gasolina nos permite saber cuál es la calidad que tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad de gasolina que tenemos? ¿Qué es lo que se hace? Se compara, pues. Se extrae de la torre de destilación, ¿no? Imagínate nada más, como de la torre sale de gasolina, entonces se trae una muestra de la torre, se trae una muestra de gasolina de ella. En el laboratorio hay un motor de prueba, y a ese motor de prueba se agrega la gasolina que se recoge, ¿no?, de la destilación y se determina todas sus especificaciones.
temperatura de ignición, que lo conocen como la temperatura en la cual explosiona. También en este caso su masa molar, su temperatura de congelación, qué sé yo, tantas otras propiedades más que se le puede medir, ¿no? Su poder antidetonante, cuál es el calor que libera, etc. Y lo compara con dos, ya esto está totalmente estandarizado a nivel mundial, lo compara con una mezcla, lo compara, estoy diciendo, con una mezcla de isooctano y N-heptano. Al isoctano le dieron un octanaje de 100 porque ella, en este caso, se hace que la gasolina se queme suavemente. El N-heptano se quema muy bruscamente, ¿ok? Entonces, utilizan una mezcla de ella y de esa manera determinan la calidad de la gasolina. Un octanaje de 100, un octanaje de 0, ¿ya? Aunque esté mal dicho, esta sustancia, este compuesto llamado isooctano, que está mal dicho, ya se quedaron con ese nombre, no lo podemos cambiar. Ya ¿no? Estandarizadamente se encuentra con el nombre que aparece. Isooctano, ahí está, este es isooctano. Obvio, esto ya conocido, el N-heptano. De esa manera, una gasolina de 97 octanos es semejante, escucha, es semejante, no es igual. Porque si tú dirías igual, estás indicando que la gasolina solo tiene isoctano y N-heptano. Y la gasolina no tiene esos dos, tiene una mezcla de hidrocarburos líquidos, sino que se hace semejante y de ello determina la calidad de la gasolina. ¿Ok? Entonces, de esa manera, una gasolina de 97 octanos es semejante a una mezcla de 97% en volumen de isoctano y 3% de volumen de N-heptano. ¿Ok? No te olvides. Si dijera, profesor, una gasolina de 90 octanos, ¿qué significa? 90% en volumen es de isoctano y 10% en volumen sería de N-heptano. Similar a las características de esta mezcla. ¿Existen gasolinas con mayor octanaje? Claro que sí. No vaya a pensar que la gasolina más alta es de 100 octanos, no, hay de mayor octanaje. Y para que tenga mayor octanaje, deben utilizar algunos otros tipos de indicadores, ¿no? Por ejemplo, las gasolinas que son aromáticas, que contienen aromáticos en su composición, tienen un octanaje mucho mayor. Y eso se utiliza para aviaciones, ¿no? Para aviaciones. De esa manera se da a conocer. O aquellos que trabajan, por ejemplo, en minería, en las minas, eh, esos vehículos de carga pesada, que son más o menos cerca de 2, 3 pisos, creo que son esos vehículos que transportan el mineral, necesitan combustible de alta calidad, ¿no? De alta calidad. Ahora, nota, las gasolinas ecológicas no tienen plomo, por eso lo representan también como SP. Gasolinas ecológicas se conocen como SP, sin plomo. SP, sin plomo, ¿ok? El gasol, bueno, el gasol se escribe así. El gasol lo escribe mal. Es una gasolina ecológica que contiene etanol y aumenta el octanaje del mismo, contribuyendo con la reducción de los gases de invernadero. O sea, son gasolinas ecológicas también, ¿ya? Muy bien. Y el gas natural, ¿no? De hecho que el gas natural también. El gas natural, jovencito, de alguna forma se encuentra en los mismos yacimientos del petróleo, pero principalmente está formado por hidrocarburos ligeros. No vayas a pensar que no tiene otro, ¿no? Principalmente contiene metano, gas de camisea. Es una fuente de energía limpia. Ojo, fuente de energía limpia. No vayas a decir energía renovable. No es energía renovable, porque si no se estaría utilizando otra vez. Esto se quema, se consume y ya no utilizas nuevamente. El mayor yacimiento de metano se encuentra en el Cusco Gas de Camisea, cuyo abastecimiento tiene cerca de 20 años de su explotación. En la
A ver, en los años, ustedes conocerán mucho más de historia. El GATT de Camisea se firmó, creo que en el gobierno de Toledo, si la memoria no me falla. Gobierno de Toledo o gobierno de Fujimori, 95 a 2000, por ahí. Dijeron que era 20 años, pero luego se dieron cuenta que esto tenía un abastecimiento hasta 50 años. O sea, imagínate que sea ya del 95. Del 95 al 2020 han pasado 25 años, o sea, hay una reserva de 25 años más. Y de ahí busquemos energías o otras alternativas de energía. Bien, muchachos, a ver, ¿qué marcarías aquí, por favor, en la pregunta número 1? Su respuesta. Vamos, chicos, vamos, vamos, por favor. En relación a las aminas, indique las afirmaciones correctas. Por favor, vamos, vamos, desarrolle, desarrolle. Quiero ver cuál es su respuesta. Concepto básico, concepto básico. Vamos, chicos, ¿cuál es su respuesta? A ver, yo les voy a ayudar, ¿ya? Les voy a ayudar. Ya está. Mm. A ver, dice, en relación a las aminas, identifique las correctas. Se considera derivado del amoníaco por sustitución de sus hidrógenos por radicales alquilo o arilo. Bueno, lo llaman radicales, en algunos se siguen usando esa terminología, pero más adecuadamente sería sustituyentes, ¿no? Sustituyentes, verdadero. ¿Se consideran bases? Sí, verdadero. De acuerdo con el número de radicales unidos al nitrógeno pueden ser aminas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias no existe. Es falso. 1 y 2. Muy bien. A ver, por favor. Vamos, pregunta 3. ¿Qué marcarías ahí, muchachín? Pregunta 3. ¿Qué dice ahí? Respecto a las aminas, perdón, a las amidas, amidas, identifique las afirmaciones correctas. A ver, ¿qué marcarías, por favor? En teoría, se obtienen de la reacción entre el ácido carboxílico y el amoníaco, verdadero. Son compuestos cuaternarios. Las amidas sí, pues, ¿no? Porque se reconoce de esta manera. Son cuaternarios, ¿no? También habrá primario, secundario, terciario y así sucesivamente. A ver, intenta. A ver, chicos, a ver, inténtenlo, por favor. Son compuestos cuaternarios. Compuestos cuaternarios. Ups. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, en cuya estructura, claro, verdadero. A diferencia de las aminas, no posee enlace por puente de hidrógeno entre sus moléculas. Sí presenta debido a él, ¿no? 1 y 2 también. A ver, por favor, desarrollen ustedes la pregunta número 4.
A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí en la número 4? ¿Cuál sería el nombre? Muchachos, ¿cuál sería el nombre para él? Les ayudo. Vamos, chicos. ¿Cuál es el nombre para este compuesto? A ver. Ya, lo voy a acomodar, ¿ya? Lo voy a acomodar para que usted lo note mejor. Mira, lo voy a acomodar así. H3, H2, CO, N, lo estoy acomodando, ¿ah? Lo estoy acomodando aquí. H3, H3, y aquí, no, borramos un poco esta parte, y aquí, ahí está. Y acá tendrías al H2 y H3. Bien, a ver, acá tengo 3 carbonos. Entonces aquí tendrías la terminación propano, ¿no? Propano. Entonces, a ver, tiene 3 carbonos y estos serían tus grupos alquilo. Veamos. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo nombraría a ellos? ¿Cómo lo nombraría a ellos? Hasta donde se encuentre, porque recuerda que tiene la forma, ¿cierto? Esta es la forma. Entonces, hasta ahí, no es parte del otro. O sea, el otro, esos de aquí, que pueden ser incluso los R, pueden ser R1, aquí R2, no es parte de la cadena. Parte de la cadena sería todo esto. ¿Ok? A ver, él se encuentra unido al nitrógeno. Él también se encuentra unido al nitrógeno. Similar a la nomenclatura de las aminas. Sería acá N. Este es E y esto es iso. ¿Quién va primero? A, B, C, D, E. N etil. N iso. Propil. Como tienes 3 carbonos, lo vas a llamar propanamida. Ahí está. A ver, N-etil, N-etil, ajá, N-etil, N-etil, N-isopropil, pero butanamida no, es propanamida, ¿no? Aquí puede haber un error. Bien, esta es la nomenclatura que le corresponde, ¿ya? Ahí tienen la nomenclatura. Ya, ¿a él cómo lo nombrarías?
lo vas a nombrar así, ¿no? El CN tiene mayor jerarquía. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que queda, lo que queda ya serían grupos alquilo, ¿no? Conocidos, ¿no? Ahí está este grupo alquilo y aquí también. Muy bien, ¿cuál sería el nombre? Lo voy a escribir acá. Primero iría el ISO, ¿no? El ISO. Sería 3 ISO, 3 isopropil, luego sería 2, 5,5, trimetil, y como tiene 6 carbonos, nómbrale como alcano. Hexano, terminación nitrilo. Ahí está. A ver, ¿dónde está eso? Tiene 6, 6, 6. Un lapsus creo que ha habido acá. Este es el nombre. 3 isopropil, 2,2 trimetil. Ajá, sí hay. Respuesta, barco. Y ya, a ver esto, por favor. No corresponde a un derivado del petróleo, obtenido por la destilación fraccionada, o que es lo mismo destilación del petróleo. Lo llaman destilación fraccionada porque justamente en cada plato se obtiene distintas temperaturas de ebullición o distintas mezclas de líquidos de acuerdo a su temperatura de ebullición. A ver, ¿cuál sería, muchachín? No corresponde a un derivado del petróleo, obtenido por destilación fraccionada. Ah, aceite combustible, fuel oil. Esto sí va. El polietileno no se obtiene polietileno a partir. El diésel sí, queroseno también, éter de petróleo que son disolventes. Entonces la respuesta sería el polietileno. El polietileno es un plástico, no pasa nada ahí. Bien, a la 11, muchachos, ¿qué marcarías en la número 11? Una de las variedades de gasolina es la gasolina ecológica 98, SP. ¿Qué significa SP? Sin plomo. Su calidad como combustible de octanaje es equivalente ¿a cuál de ellas es equivalente esta gasolina ecológica de 98 octanos? A ver, ya está. ¿Cuál sería su respuesta, por favor, jóvenes? Vamos, no está complicado, ¿eh? ¿Cuál sería su respuesta? Con respecto a la gasolina. A ver, dice la A, una mezcla de 98% en volumen de octano. No, no utiliza octano, utiliza isooctano. Una mezcla de 98% en volumen de isooctano y 2% en volumen de metil terbutiléter. No, utiliza N-heptano. Una mezcla de 98% en volumen de octano tampoco. 2% en volumen de aditivo sin plomo, no. Obviamente no tiene plomo, pero tiene que ser isooctano. La D. Es por normativa se dice isooctano, no el mismo octano, porque si tú dices octano se está refiriendo a una cadena lineal. Una mezcla de 98% en volumen de N-heptano y 2% en volumen de isooctano, al revés. Una mezcla de 98% de isoctano, ya. La respuesta sería la E. La E, la respuesta.
Eso es lo que corresponde a una gasolina, ¿no? Obviamente no tiene plomo. Sin plomo. Sin plomo. Muy bien, jóvenes. Espero que les haya ayudado bastante en esta parte de química orgánica. Ya completamos todo lo que es química orgánica. Y bien, muchachos, no hay más que decir. Simplemente desearles éxitos en los exámenes que se van a suscitar en próximas fechas. Me imagino que de todas maneras habrá examen. Eh, Sigan estudiando, ¿sí? Sigan estudiando. Eso les va a hacer independientes, libres. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Dios mediante. Muy bien, jóvenes. Si no hay más